¿Qué tal? Muy buenos días, con unos minutos de retraso, pero damos comienzo a las actividades del tercer día del quinceavo Encuentro Internacional de Historiografía. Y en esta sala va a tener lugar la mesa 14, que se titula Espacios identitarios desde el cine, entre arquetipos, seres fantásticos y apropiaciones. Y tenemos cuatro excelentes ponentes que nos acompañan: Lucía Rodríguez Rivas, Aida Estada Huitrón, Jorge Alberto Rivero Mora y Álvaro Vázquez Mantecón. Los voy a ir presentando conforme presenten sus trabajos. Y la primera en participar, de acuerdo al programa, es Lucía Rodríguez Riva, del CONICET de la Universidad de Buenos Aires. Ella es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Artes y productora audiovisual. Además es becaria doctoral y postdoctoral de CONICET. Es docente en las cátedras de Historia del Cine Latinoamérica y Argentina y de Historia del Cine Argentino. Coeditora y autora de los libros Reconozco la canción, Exploraciones en torno de la canción en los cines de Argentina y América Latina, volumen 2, Diálogos cinematográficos entre España y Argentina, música, estrellas y escenarios compartidos, y 30-50-70, conformación, crisis y renovación del cine industrial argentino y latinoamericano. Entre sus temas de interés se encuentran los nexos entre el cine latinoamericano y las culturas populares en el marco de las industrias masivas, así como también los vínculos entre cinematografía y música. Lucía nos va a presentar su ponencia titulada Tradiciones compartidas, problemas de historización sobre la actuación popular en México y Argentina. Adelante, muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, ¿se escucha? ¿Ahí está bien? Bueno, buen día. Si sabía que iban a leer el currículum completo, lo hubiera hecho más corto, perdón. Bueno, es un gusto para mí estar acá. Es la primera vez que estoy en un encuentro científico en México. Así que bueno, estoy muy contenta de estar en estas jornadas. Lo que voy a presentar es una parte de mi proyecto postdoctoral. Es uno de los ejes de trabajo y es algo en lo que estoy empezando a meterme. Así que vengo a presentar el estado de situación y más que nada las preguntas que me estoy haciendo y también a recibir sugerencias si es que las tienen. Em, para contarles cómo llegó a este proyecto, me remonto un poquito a mi proyecto doctoral, donde yo me dediqué a historizar un estereotipo en el cine argentino, que es la figura del chanta. No sé si alguien fue a Argentina alguna vez y escuchó hablar de... Es una forma, un vocativo bastante frecuente allá. Y es una forma del pícaro, ¿no? De la picaresca. Entonces me dediqué a historiarlo. Digo, es un personaje que tiene mucha presencia en el cine en distintos momentos. Si vieron Nueve Reinas, tal vez, el personaje de Ricardo Darín es un tipo de chanta. Eh, Como el pelado. y bueno, entonces me dediqué a conceptualizarlo, historiarlo y ver cómo era algo que se formaba, sobre todo a principios del siglo XX, tenía que ver con la enorme afluencia de corrientes migratorias, entonces tiene mucho de italiano, no, no solamente del pícaro español, sino también del italiano. Y lo que me interesa es que son personajes de las clases populares que buscan sobrevivir, ¿no? Que ponen en juego tácticas de supervivencia en términos de Sartre, y que para eso utilizan estrategias de representación. Entonces me interesaba pensar cómo eso entroncaba con el cine y con el teatro. Bueno, ¿te puedo, René? Ah, perdón, gracias. Ahí va. Bueno, de ahí lo que me interesaba pensar como proyecto postdoctoral era algo de ese problema llevado a los cines latinoamericanos, más precisamente al cine mexicano y al argentino, pensarlos de una manera comparada. Me centro en el cine en el periodo clásico, ¿no? Entre las décadas de los 30 y de los 50 fundamentalmente, tomando este tipo de personaje y además eh, poniendo en comparación los espacios de vivienda compartida, ¿sí? Que en el caso de México son las vecindades, evidentemente, y en el caso de Argentina no se ven las vecindades tanto en el cine, el equivalente de las vecindades sería el conventillo en Argentina, que sí tuvo mucha presencia en el teatro popular hasta la década de los 30, en el sainete, que fue el momento de auge del teatro popular. En cambio, lo que se ve son las pensiones, que son apartamentos compartidos,
Y entonces hay otros tipos de personajes. Bueno, eso es lo que vengo pensando. En particular, uno de los ejes del proyecto es pensar estos personajes y entonces lo que me interesa ver en este momento son las tradiciones actorales, ¿no? En común. Ahí puse algunos de los objetivos de mi proyecto, ¿no? Que es estudiar la tradición de la picaresca, ¿no? Desde una perspectiva comparada y culturalista, analizar a los pícaros en el cine a partir de las técnicas actorales de los cómicos populares, ¿no? Dentro del marco de problemáticas de la cultura popular, y indagar en las tensiones e implicancias políticas que generan los pícaros en los discursos hegemónicos que construye cada una de estas industrias en torno a lo nacional, ¿no? Eh, por esto que decía. Bueno, en Argentina hubo un historiador, Osvaldo Pelletieri, que dirigía un equipo, el GT, el Grupo de Estudios de Teatro Argentino, Iberoamericano, que dirigió volúmenes bastante importantes que se dedicaron a reconstruir la historia del actor popular. Porque, ¿qué ocurre? Tradicionalmente se piensa que los actores populares o los cómicos, bueno, son gente talentosa, ¿no? Que improvisan, carismáticos, ¿no? Y se los desvaloriza. En cambio, lo que fueron reconstruyendo fue, digamos, pusieron en valor esta tradición actoral y reconstruyeron la cantidad de procedimientos y plantearon que es una escuela de formación, ¿no? Se formaban en el teatro popular, en el circo, en el sainete, en la comedia, ¿no? Con estas familias, muchas veces nacían incluso en familias actorales y empezaban a actuar desde muy chiquitos, y bueno, y aprendían una serie de procedimientos, ¿no? Que estaban muy lejos de la improvisación. Entonces, bueno, esto es un poco lo que me interesa pensar si ocurre de manera similar acá también. Eh, y a partir de estas dos ideas, ¿no? De la idea de tradición y de la escuela de formación, y ahí recupero una definición que plantea Martín Rodríguez, que es discípulo de Pelletier y trabajó con él, y es también director mío en la beca postdoctoral, fue director mío del doctorado también. Y él propone esta definición, ¿no? El cuerpo del actor popular es un cuerpo pensante que produce sentidos específicamente actorales y que, a diferencia del actor culto, pone en primer plano las pasiones al tiempo que se aleja del llamado decoro interpretativo, ¿no? Del actor culto. Los actores cultos son aquellos que se dedican al teatro de texto y que tienen como principal herramienta la caja fonadora, ¿no? Decir bien un texto que está escrito, ¿no? ¿Y por qué me interesan los actores populares? Bueno, por lo que pongo ahí debajo, ¿no? En la creación de estos artistas se encuentran huellas del sentir popular, de sus penas y sus sufrimientos, pero también de su visión de mundo y de sus alegrías, ¿no? Y de maneras de conectarse y de entender su etos, su manera de estar en el mundo. Entonces, bueno, me interesa ver qué queda de eso en el cine, en estas películas, ¿no? A veces a partir de pequeños gestos, pequeñas escenas. Eh, bueno, y otra de las cuestiones que me interesa pensar también es, digo, a partir de pensar una historia de la actuación, la disrupción que supuso el cinematógrafo, ¿no? Para los actores. Porque todo esto, digo, yo lo estoy pensando desde el cine. Bueno, algunos casos de actores populares que deben conocer por lo menos a la mayoría. Cantinflas, debajo está Luis Sandrini, en su primera etapa, que como verán ahí está bastante parecido en su vestimenta a Luis Sandrini. Arriba está Pepe Arias, Joaquín Pardavé, Fernando Soto Mantequilla, ¿no? Amelia Wilhelmi y Delia Magaña. Pedro Infante, Tintán y Nini Marshall, que también anduvo por aquí, ¿no? Este. Bueno, como hipótesis general, esto es desde lo que estoy partiendo, ¿no? Que hay dos grandes tradiciones compartidas entre México y Argentina. Una es el teatro popular, a partir del género chico, herencia de España, y la picaresca, ¿no? Eso también lo estudió Francisco Peredo acá en México, las cuales se pondrán a punto durante el siglo XX en los espectáculos populares, ¿no? Y junto con la radio serán los espacios donde se asienten los modelos de actuación, sus respectivos procedimientos y los estereotipos que llegarán al cinematógrafo. ¿Mm? Y alguna de las preguntas que me hago es, bueno, esto, cómo construir una historia comparada de ambas tradiciones.
porque estoy empezando a buscar bibliografía, también si quieren sugerirme les agradezco, ¿no? Estoy leyendo sobre teatro popular acá en México. Eh, no he encontrado algún tipo de historización como esta que les comentaba de Pelletieri, y a veces las historias de los actores populares son muy recopilaciones de anécdotas, ¿no? Que a veces en las anécdotas hay material valioso, pero bueno, me interesa avanzar un poco más a pensar procedimientos estéticos, ¿no? Bueno, en qué se asemejan y en qué se distancian. Por ejemplo, acá la carpa es algo muy propio, sobre todo de la Ciudad de México, y es algo que permanece, ¿no? Hasta los años 50, en paralelo al desarrollo del cinematógrafo. Eh, bueno, ¿qué procedimientos estéticos hay en común en función de los diversos procesos de transculturación? Y también pensar cuáles son los términos posibles de esa comparación, ¿no? Mm, Y acá, bueno, hago una mención a Martín Rodríguez, que lo mencionaba antes, que es alguien que viene trabajando este tema, y él de alguna manera propuso dos modelos de periodización que son, me parece, bien interesantes. Uno, el modelo estético de periodización a partir de la caricatura, ¿no? A partir de atravesando distintas fases, ¿no? Siempre hay una fase ingenua, donde se prueban procedimientos, una fase de consolidación y una donde ya se empieza a revertir esa forma consolidada, ¿no? Desde una concepción historicista más tradicional, y él viene trabajando en este modelo revolucionario de periodización, que es bien interesante, que dice que renuncia a la cronología, aunque no a pensar las relaciones de producción de sentido actoral y contexto. Y lo que propone Martín es que la potencia de estas actuaciones está ligada a dos potencias estéticas, que son en el caso ligados a los dos movimientos revolucionarios que hubo en cada país, que bueno, en el caso de México fue la revolución, en el caso de Argentina lo más parecido que tuvimos una revolución fue el peronismo, y entonces él habla de la mugre, en el caso de Argentina, ¿no? La mugre que es la suciedad, pero la suciedad urbana, la grasa, ¿no? En cómo eso aparece, por ejemplo, en la manera en que hablan algunos actores, algunas acentuaciones. La mugre es un término que viene del tango también. Y en el caso de México, la tierra, ¿no? Cómo está presente eso como una potencia artística. Es decir, que él de alguna manera quizás pasó por alto algunas de las preguntas que me estoy haciendo. Yo pienso que estoy haciendo como un desvío, ¿no? En este camino, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo porque es un antecedente muy importante. Y bueno, y estas son algunas de las cuestiones, digo, yo decía, para mí todo esto hace nudo en el cine y es, bueno, es mi objeto de estudio, es lo que me interesa pensar. Entonces, además de pensar el desarrollo de los géneros y los dispositivos teatrales en cada país, bueno, aparece la conexión con la radio, con las industrias discográficas, ¿no? Eh, que por ejemplo una de las cosas que leía es que había actores que eran muy populares en las carpas, pero que no podían llegar a la radio, ¿no? Bueno, cuestiones para pensar. Y algunos de los procedimientos actorales que encuentro por ahora comunes son la caricatura, como mencionaba antes, que es estructural, la morcilla, que eso casi no llegó al cine, por lo menos no al cine argentino, y después el cantinfleo, que en Argentina se llama camelo. ¿Cómo? Pero camelo, Cam- algo así. No en el nivel que lo practicaba Cantinflas, pero bueno, es el mismo sentido. Así que bueno, esto es lo que venía a comentar y después seguimos con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Bastante cumplida con el tiempo. Nos sobran algunos minutitos para pues la discusión general. Y vamos a escuchar a continuación a Zaida Estrada Huitrón. Zaida es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, egresada de la especialización en Literatura Mexicana del siglo XX por la UAM, por la UAM Azcapotzalco. Es maestra en Literatura Mexicana Contemporánea, también por la UAM Azcapotzalco, y actualmente desarrolla una investigación sobre la representación del pasado en el cine de Guillermo del Toro. Sus líneas de investigación son la literatura fantástica, narrativa de escritoras mexicanas desde la perspectiva de género, la representación femenina en la literatura fantástica mexicana y violencia y otredad como representaciones del pasado en el cine.
Zaida nos va a presentar su ponencia titulada La fantasía como artefacto en la reconstrucción de la memoria, el caso de El espíritu de la colmena. Muchas gracias, Zaida. Adelante. Bueno, Michelle, ¿puedes poner la presentación, por favor? Ahí. Sí, el espíritu de la colmena, ahí es la tercera, gracias. Bueno, quiero decir que esta reflexión surgió de un muy provechoso seminario que tuvimos en el doctorado con Álvaro sobre memoria. Y bueno, trasladé como esas reflexiones para expresarlas ahorita aquí en el encuentro, ¿no? Voy a comenzar. Esta ponencia busca ahondar en los procesos de construcción de la memoria, entendida como un artefacto que posibilita el desplazamiento de las versiones únicas del pasado, al visibilizar las experiencias colectivas desde otras miradas y lugares. Voces que al final intentan vencer el olvido mientras luchan con los discursos oficiales de ciertos acontecimientos. Como categoría analítica, la memoria ha favorecido el estudio de las representaciones del pasado mediadas por otros canales de comunicación como lo son el cine y la televisión. Con un alcance masivo, estos permiten que el espectador construya una idea del pasado, pues a través de ellos el público ha asimilado experiencias lejanas y ajenas como una forma de salvaguardar aquello que no debe ser olvidado para evitar ser repetido. En este sentido, la memoria como arma política en contextos de polarización y represión surge precisamente como una necesidad para vencer los silencios impuestos institucionalmente. Las siguientes líneas comprenden un acercamiento analítico sobre la película El espíritu de la colmena, del director español Víctor Erice. La intención primaria de estas reflexiones se centra en exponer la forma en la que se representan los procesos de la memoria cultural en el contexto español, en concreto observar cómo se construyó la imagen de los republicanos. Para ello es necesario acercarse a los procesos político-culturales por los que transitó la España franquista, pero también comprender la especificidad de lo fantástico en los procesos de reconstrucción de la memoria, pues el género, como una máscara, permite a los espectadores observar el compromiso político y la crítica social de los realizadores frente al pasado, en los tiempos de disputas ideológicas. En el ensayo titulado El lastre de un pasado incautado, uso político, memoria e historiografía de la represión republicana, José Luis Ledesma sostiene que durante el periodo de la posguerra, la censura impuesta por la dictadura franquista borró todo rastro de memoria de los vencidos. El tiempo de silencio, como lo llama el autor, no solo reducía a la censura que el gobierno de Franco estableció legalmente para eliminar la presencia de los republicanos en el discurso oficial sobre la guerra civil, sino que fue la clave del régimen de represión sobre los derrotados. De acuerdo con Ledesma, las políticas de la memoria impuestas por Franco establecieron solo la rememoración de las víctimas nacionalistas de la guerra a través de la construcción de monumentos que enaltecían el valor de los héroes de la patria. Según el autor, en la actualidad, a inicios del siglo XXI, los espacios de memoria que recordaban la muerte de los republicanos era escasa. En cambio, el régimen se legitimó a sí mismo a través de un discurso belicista donde establecía el carácter heroico de los vencedores a través de dicotomías en las que los republicanos eran concebidos mediante los binomios vencedor-vencido, España anti-España o buenos y malos. De esta manera, los objetivos de socialización del régimen imponían un discurso oficial para silenciar no solo el sentido de la historia, donde el concepto de guerra era sustituido por el de cruzada, sino también la identidad de los vencidos. Mientras Franco imponía una visualidad de los nacionalistas caídos como mártires de la cruzada, sostenía una imagen deshumanizante de los republicanos. El mismo autor menciona, cito, los republicanos eran reducidos a rasgos constitutivos como la crueldad, la besanía y la barbarie sangrienta. El recuerdo de las tropelías de los rojos justificaba la purificación de la raza, legitimaba recoger la consigna de nuestros héroes y nuestros mártires. De ahí la constante rememoración de la violencia revolucionaria, su inalterada presencia en el discurso franquista de la posguerra y su inserción en la memoria de la guerra para que prevaleciera una visión de la misma, maniquea y teñida de sangre, que definiera campos de identidades políticas, para en suma que prevaleciera una atmósfera de miedo, pero también una especie de perpetuo duelo que recordara a los mártires. Fin de la cita. La constante visualización de los republicanos mostrada en los medios de comunicación como la prensa, Radio Nacional de España, el cine heroico, los libros de texto de historia y formación del espíritu nacional, sostenían una imagen de la España roja, en términos de criminales, matanzas y violencia, exaltando siempre la idea de la maldad de los republicanos. No es hasta la política de reconciliación nacional durante el periodo conocido como la transición que el velo sobre el pasado comenzó a caer.
Por su parte, Javier Rodrigo Sánchez, en su ensayo titulado En el limbo de la historia, la memoria de los campos de concentración franquistas, afirma que no es hasta 1975, después de la muerte de Franco, que la producción de las memorias de los vencidos comenzó a proliferar, en parte por el establecimiento de marcos legales en materia de libertad de expresión. De acuerdo con estos procesos de reconstrucción de la memoria en el cine español, mi reflexión parte de las siguientes preguntas. ¿De qué manera la producción cultural comenzó a combatir el olvido? ¿Cómo se reivindicó la memoria de los vencidos? ¿Y cuál es el papel del género fantástico o la fantasía en la reconstrucción de la memoria en el contexto español? Para ello es necesario considerar una tríada que a lo largo de mi investigación me ha acompañado, que es la vinculación entre lo histórico, lo fantástico y la mirada infantil. Esta relación permite hacer una lectura sobre los procesos de reivindicación, denuncia y reconstrucción de una memoria fragmentada, donde el discurso fantástico se muestra como una alternativa para evadir la censura durante los tiempos de crisis, pero también como una manera de introducir los olvidos en películas como El espíritu de la colmena. Esta película es considerada está considerada dentro de los clásicos del cine español. Fue el primer largometraje de Víctor Erice, que lo posicionó como una de las promesas del cine español a nivel internacional. Es importante señalar que tanto el contexto de producción como el de distribución de la película se dio durante el periodo de la transición, que refleja los cambios en el campo cultural y que gozaba de aparente libertad al momento de reconstruir las memorias sobre la guerra civil, ¿no? Gracias a estas políticas culturales, algunos realizadores optaron por ficcionalizar momentos clave que habían sido manipulados o destinados al olvido durante el gobierno de Franco. En palabras de Fernando de Felipe e Iván Gómez, cito, fueron demasiados años de políticas de miedo y represión que de alguna manera tienen que traducirse en las pantallas de cine, lugar privilegiado para leer la cultura histórica de un país. Las películas del fantástico español de su edad de oro de 1965 a 1975 actúan como catalizador de una represión impuesta verticalmente y autoaprendida horizontalmente. Cabe destacar que la película fue galardonada en diferentes espacios, como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que la legitimaron dentro del canon, ¿no? Inicialmente, la película, según Erice, fue pensada como un filme de terror, con marcadas influencias expresionistas, pero esta idea excedía los gastos de producción, por lo que tuvieron que modificar el guión, ¿no? Al modificarlo, pues buscaron que la historia fuera más personal y menos ceñida al terror, ¿no? Pero sin dejar el tema principal, que era la fantasía infantil. La nueva propuesta atrajo la atención de Elias Querejeta, que es un productor español cuyo trabajo deja un legado en el cine de autor. La productora de Elias Querejeta fue creada en 1964 y financió más de 50 películas que contribuyeron al legado del cine español durante el tardofranquismo y la transición. De la mano del director Carlos Saura, Querejeta produjo filmes que denunciaban aspectos sociopolíticos durante la dictadura. Estas escasas menciones sobre los tipos de guiones que le interesaban al productor muestran el posicionamiento político sobre la construcción de una memoria cultural referente al pasado y presente español en relación con la dictadura de Franco. Las críticas que se vertían en los filmes financiados por él son una muestra de cómo hubo un cine alternativo que pudo establecer un lenguaje críptico a pesar de las políticas de censura. Además de contar con el financiamiento de Querejeta, Eri se decide ir por lo seguro al proponer a Fernando Fernán Gómez como actor principal del Espíritu de la Colmena, quien interpretará al padre de Ana, la niña protagonista de la historia, ¿no? Nosotros ubicamos a Fernán Gómez, que bueno, en la década de los 70 se consolidó no solo como actor, sino como dramaturgo, guionista y director de cine, y lo recordamos más, creo yo, por su protagónico en el filme La lengua de las mariposas en 1996, donde interpretó a un profesor republicano, ¿no? También este actor, debido a su larga trayectoria, pues fue miembro de la Real Academia Española en el 2000, ¿no? La presencia de Fernán Gómez en la película, en el primer largometraje de Erice, pues fue clave, ¿no? No solo durante el periodo de la transición española, sino que a él le permitió tener como esta legitimidad en su obra, ¿no? O sea, le dio como ese punch. Durante la gestión de Alfredo Sánchez Bella como ministro de Información y Turismo, Eri se estrenó la película el 8 de octubre de 1973. Es importante señalar que durante este periodo Sánchez Bella endureció las políticas de censura contra las nuevas generaciones de cineastas
Y esto los orilló a que empezaran a verse obligados de alguna forma a emplear elementos simbólicos o fantásticos para encubrir mensajes críticos, ¿no? Sobre el gobierno. Ese sería el caso de El espíritu de la colmena, o como así lo estoy leyendo yo, ¿no? En esta película, Eri se recurre a la analogía como forma codificada de expresión. En este filme se ejemplifican los procesos de negociación interna que el realizador tuvo que realizar para poder evadir, digamos, la censura, o así es como lo estoy interpretando, ¿no? Y escogió el género de la fantasía según la clasificación del filme, ¿no? Para poder enfrentar estas limitaciones. Según Eri se menciona, ¿no? Cito, el cine para la gente de mi generación era el lugar de la revelación. Era una ventana abierta al mundo en una época en que España era un país siniestro y cerrado. Te permitía ser ciudadano de ese mundo en vez de súbdito del caudillo. Era un lugar de evasión y aprendizaje, un país sin fronteras. Los surrealistas decían que la sociedad estaba montada sobre un crimen fundacional. Los niños, a su manera, lo descubren cuando pierden la inocencia. Descubrir la brecha entre la pantalla y la sala ya es eso. Cada descubrimiento es una herida y una herida es un paso en el acceso al conocimiento. De eso se trata El espíritu de la colmena. Fin de la cita. Clasificada como fantasía drama, la película problematiza la experiencia de la infancia durante la guerra, el fin de la guerra civil, así como la representación de los republicanos, ¿no? Ambientada en un pueblo de Segovia. Ay, no, ¿cómo le puedo? Perdón. Ay, perdón. Ahí está. Ambientada en un pueblo de Segovia en el año de 1940, donde los fantasmas de la contienda siguen flotando en el aire, la historia comienza con una imagen que nos recuerda también la forma en la que el cine llegó a las localidades, pues la secuencia muestra la llegada del cine ambulante al pueblo de Hoyuelos, donde los niños y adultos llevan sus sillas a la sala del ayuntamiento, dispuestos a dejarse maravillar, ay no, perdón, por la magia del cine, ¿no? Bueno, aquí se ven algunos fotogramas. En esta imagen, pues la señora está leyendo con su cornetita el título de la película y el costo, ¿no? De la entrada, ¿no? Aquí está la otra secuencia, ¿no? Bueno, la proyección o la película que se va a proyectar es la película de Frankenstein de James Whale en el ayuntamiento, ¿no? El discurso se va a centrar en Ana, una niña de escasos 7 años que vive una doble experiencia. Por un lado, se encuentra asombrada por asistir a esta función de cine y observar la relación entre el monstruo y la niña, ¿no? Como los personajes que están ahí. Y por el otro se va a encontrar con la realidad en la que vive. La primera experiencia como espectadora impacta tanto a Ana y también hay una influencia de este impacto en su perspectiva de vida que la orilla a cuestionar las cosas, ¿no? Así, la relación entre la niña y el monstruo que observa en la película de Frankenstein le sirve a Ana como punto detonante que la conduce a buscar explicaciones sobre la muerte y el monstruo. Ante la insistencia de la niña, Isabel, su hermana, le dice que en el cine todo es mentira, que el monstruo no ha muerto y que se oculta en la casa junto al pozo, y sale por las noches para no ser visto. Ante esta curiosidad, la niña acude al lugar para encontrarse con el ser, ¿no? Y siempre llega a este granero y lo único que encuentra va a ser una huella en medio del campo, ¿no? Como un indicio de la existencia del monstruo. En la segunda experiencia va a corresponder a su encuentro con el republicano, al que podríamos hacer esa asociación con el monstruo de Frankenstein, ¿no? Lo encuentra herido, tras haber saltado del tren, busca un refugio en el pueblo de Hoyuelos, ¿no? La niña cuida de limpia su herida y le lleva comida. Hasta que finalmente es descubierto por las autoridades, quienes lo acribillan y exhiben el cuerpo en el ayuntamiento como un gesto de escarmiento y amenaza, ¿no? Aquí está la escena. Bueno, sí, muy rapidísimo yo. Me parece interesante esto porque, por ejemplo, a diferencia del proyecto que estoy realizando, en esta película no se observa como tal la violencia contra el republicano. En cambio, en las películas de Guillermo del Toro sí vemos como una marcada violencia, ¿no? A diferencia de esta obra, ¿no? Bueno, aquí hay una remediación a Frankenstein, ¿no? La importancia del filme se va a centrar en la representación que Eri se hace de la figura del republicano a través de la analogía con el monstruo de Frankenstein. Como una máscara, el director opta por establecer este paralelismo para evitar la censura, pues hay una escena clave en la película cuando Ana está observando el filme de Whale, donde se escucha al narrador pronunciar las siguientes palabras: tiene el cerebro de un criminal, en referencia al monstruo creado por el doctor Víctor Frankenstein. Si recordamos la forma en la que el discurso oficial permeaba la idea de los republicanos como bárbaros, no es de extrañar que Erice resaltara esta parte del diálogo en su película
con la finalidad quizás de hacer ver que a los censores que en efecto la representación del republicano no perseguía fines reivindicatorios. Sin embargo, es importante destacar que la única escena de la película de Ewell que se presenta en el cine del ayuntamiento es donde la niña y el monstruo se encuentran y entablan una amistad, escena que posteriormente sería remediada en los personajes de Anna, ¿no? Y la imaginación del monstruo. Como se ha mencionado anteriormente, la historia puede leerse desde el código de lo fantástico, no solo como un recurso que busca evadir la censura, sino como una forma de problematizar la experiencia infantil durante los tiempos de crisis. Eh, eh, para ejemplificar un poco esta idea de lo fantástico desde la teoría literaria, la presencia del umbral y la parte de lo onírico, pues está presente, ¿no? Aquí la niña sale de su hogar en las noches y siempre cruza este umbral, ¿no? Que la va a llevar al encuentro con el monstruo. Em, También el tópico de la muerte va a estar presente en la obra y, bueno, ya voy a cerrar porque ya se me fue el tiempo. Em, Bueno, contemplo a la figura infantil como una suerte de metáfora de la libertad y la rebeldía, pues Ana desobedece las normas impuestas, representa la inocencia del sujeto que no ha sido condicionado por la convención social, de ahí que la niña no le teme a lo que los adultos llaman monstruo. En este sentido, considero que la analogía entre el monstruo y el republicano es una muestra no solo de cómo lo fantástico puede operar para cuestionar la verdadera monstruosidad, sino la forma en la que el director introduce en la memoria colectiva la imagen de los republicanos, pero también muestra que el cine puede ser un vehículo que genera mensajes profundos sobre la condición humana. Además de posibilitar una crítica sobre el concepto totalizador de lo real, el género también sortea las aguas en momentos de conflicto, pues su uso, tanto en el cine como en la literatura, permite construir memorias enmascaradas donde las formas realistas no son suficientes para articular narraciones traumáticas. De esta manera, lo fantástico permite luchar contra los silencios provocados por el trauma, ya sea personal o colectivo, además de ser un canal idóneo para derribar las fronteras simbólicas, pues el género debe estudiarse desde su historicidad e identificar los momentos en los que resurge con fuerza. Pues como escribió Víctor Erice en la revista Nuestro Cine en 1961, cito, cada obra refleja la situación histórica en que se produce. El filme se convierte así en un hecho social, fin de la cita. Ya para terminar, ahora sí, menciono que el género fantástico en el cine español no fue cultivado debido a cuestiones como la falta de presupuesto, el desinterés y los prejuicios de los productores, así como del público, que prefería las producciones anglosajonas sobre las nacionales. En la década de los 60 y 70 se intentó hacer cine fantástico, dando como resultado productos de baja calidad que mayormente se distribuían en círculos pequeños. Lo interesante de estas décadas es que los directores de cine buscaban replicar las fórmulas del cine estadounidense, por lo que las remediaciones de los ciclos de monstruos de la Universal, como se puede observar en El espíritu de la colmena, están presentes, ¿no? No es hasta la década de los 90 que el género aparece tener un repunte con directores como Alex de la Iglesia con sus películas El Día de la Bestia de 1995, Las Brujas de Zugarramurdi de 2013 y Elementary de 2017, y la obra de Alejandro Amenébar, Abre los ojos del 97 y Los otros del 2001, ¿no? Para después entrar en una nueva crisis en el periodo a inicios de los 2000, llega Guillermo del Toro con dos filmes que muestran esta mezcla entre lo histórico o el pasado de la guerra civil y la posguerra con el género fantástico. Gracias. Muchas, muchas gracias, Zaida, un gran esfuerzo de compresión de tu texto. Vamos a escuchar ahora a Jorge Alberto Rivera Mora. Él es licenciado en Sociología, así como maestro y doctor en Historiografía, los 3 grados por la UAM Azcapotzalco, y actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana e integrante de los núcleos académicos básicos de la Maestría en Filosofía e Historia de las Ideas y la Maestría en Historia Contemporánea de la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación son cine mexicano, cultura popular, cultura política, movimientos sociales y procesos electorales. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación Eberto Castillo, la oposición moral a un sistema, un análisis historiográfico. Jorge Alberto Rivero nos va a presentar su ponencia titulada La urbe sentimental, espacio, memoria y desigualdad en la película Del brazo y por la calle. Adelante. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Literal, aquí traigo una ponencia, pero se me acaba de apagar. Entonces voy a tratar de guiarme con las diapositivas. Ah, miren, ya. Ahí está. Sí, no, ya. Con estos temas de la virtualidad y lo presencial, miren.
voy a hacerle lectura precisamente para aprovechar el tiempo al máximo. Y a través de la película Del brazo y por la calle de 1955, del director Juan Bustillo Oro, estelarizada por Marga López y Manolo Fábregas, con adaptación de la obra teatral homónima del chileno Alejandro Mock, en el presente trabajo haré una ponderación historiográfica de la apropiación simbólica que en torno a la materialidad urbana citadina se hace en dicho filme, que tiene un papel estelar y que recorre espacios emblemáticos del otrora Distrito Federal. Y en esta confrontación de espacialidades, el barrio de Nonualco como epicentro de una historia dramática y a veces con excesos sentimentales. Así, a través del análisis historiográfico de la película antes citada, me interesa examinar el pasado que se muestra, así como las experiencias del tiempo y del espacio que ofrece la sugerente cinta de Bustillo Oro, y esta manera de examinar la majestuosidad de la urbe, pero también de sus notables contrastes, así como los distintos lenguajes visuales y estéticos que se utilizan en la película como formas de enunciación de la experiencia humana. Bueno, y como sabemos, bueno, la cinematografía proporciona los ámbitos histórico, historiográfico, múltiples posibilidades de significaciones en relación con el contexto de una particular época histórica. En este sentido, el cine, al ser un medio de comunicación de carácter lúdico y que en general resulta accesible y cercano, se convierte también en un útil mecanismo para sujetar a la realidad histórica y construir conocimiento. Y, el discurso cinematográfico, en este sentido, ofrece una representación interesante de la realidad histórica de la época a través de las películas filmadas en ciertos periodos. Precisamente en este panorama cultural y político, en el periodo ruizcortinista, las cintas campiranas quedaron relegadas por las cintas urbanas de ambientes sórdidos o prostibularios y crudas historias ambientadas en la ciudad, como La sede del pecado, donde abundan cabareteras, prostitutas, los cinturitas, los marginados, etcétera. En este sentido, si bien en la década de los 40 hubo un ciclo de notable bonanza de la cinematografía mexicana que se ilustra la diapositiva, para mediados de los años 50 se percibía en la industria un declive enmarcado de la producción fílmica. Y un buen pretexto para revisitar el cine mexicano de la pasada centuria es a través del legado del realizador Juan Bustillo Oro, quien desde su talento y sensibilidad artística gestó una prolífica carrera de 59 filmes, varios de ellos centrados en la nostalgia porfirista o en la época revolucionaria. Bustillo Oro es considerado uno de los cineastas más importantes de la época de oro del cine mexicano. Estudió Derecho en la UNAM, sin embargo, desde muy joven mostró interés en el cine, el teatro, la literatura y el periodismo, por lo que en 1932 creó junto con Mauricio Magdaleno el Teatro de Ahora y elaboraron diversas obras de teatro situadas en la Revolución Mexicana, que yo creo que puede servir, Lucía, esta parte del Teatro de Ahora. Artistas con compromiso social, Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno, además de Rodolfo Sigle, participaron en el movimiento vasconcelista, por ende sus propuestas artísticas fueron muy críticas al partido de Estado y sus temas se dirigieron a problemas que lamentablemente siguen vigentes: petróleo, migración, corrupción, la relación de México con Estados Unidos. Su carrera como director, bueno, voy a mencionar algunas películas emblemáticas de Bustillo de Oro, está Dos monjes de 1934, Al son de la marimba, México de mis recuerdos, Canaima, Acá las tortas, Del brazo y por la calle, que es precisamente la que me ocupa, Las aventuras de Pito Pérez, México de mis recuerdos, etcétera, ¿no? Tras su retiro en 1966, Bustillo Oro, los últimos años de su vida, recibió reconocimientos especiales, como un Ariel especial para conmemorar su amplia labor como productor y guionista. Y en 1985 la Cineteca Nacional le otorgó la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico. Finalmente, bueno, él muere en el año de 1988. Bueno, ahora sí vamos a la película. No sé si alguno de ustedes vio la película alguna vez. Ah, José, sí. Ah, bueno. Si no, ahorita vamos a… A ver. Protagonistas. Y la ciudad de México. Bueno, yo en lo personal, yo recuerdo que era una película que le gustaba mucho a mi madre, especialmente por los protagonistas, ¿no? Que era Marga López y Manolo Fábregas, que después va a ser una institución teatral. Y pues en el momento, pues uno realmente era como muy a veces
no, iba a usar la palabra grotesco, pero era muy fuerte ver las imágenes de los diálogos y esta confrontación, pues a veces muy sentimental y hasta sentimentaloide en los diálogos, y que bueno, ya con el paso del tiempo volverla a ver fue muy interesante, especialmente porque es un drama de corte psicológico y una suerte de historia de amor condenada al fracaso que mostró a la Urben, incluso desde los créditos mismos, como un personaje más. Miren, por ejemplo. Es una como rareza esta película en el sentido de que son dos actores, bueno, obviamente hay extras por ahí, pero son prácticamente, al ser una obra teatral, prácticamente se traslada al espacio cinematográfico, pero ponen ahí a la Ciudad de México como una protagonista de esta cinta, ¿no? Como señala Rafael Aviña, esta película resulta una rareza de nuestro cine. Eh, la voz del narrador Carlos Ortigosa, más unos cuantos extras, personajes incidentales. Eh, Son los únicos actores de un filme dramático cuyo tema es la pobreza, la redención, la esperanza y muchas veces la violencia que se contiene, que abre imágenes nocturnas de Avenida Juárez, el Palacio de Bellas Artes, el edificio Guardiola, etcétera. Y todo el epicentro de la historia se desarrolla principalmente en la zona de Nonualco, ¿no? Que durante los años 40, 50 se va a convertir también como un espacio recurrente en las cintas de la época de oro para ilustrar precisamente esos cinturones de miseria que se estaban formando en ese entonces y que contradecían pues este discurso pues, pues muy de beneficio económico que tenía ya los inicios de lo que fue el milagro mexicano. Adaptada por el propio Bustillo Oro y Antonio Elú, Del Brazo y por la calle, es un relato simple y complejo a la vez. Un joven matrimonio avanza confiado tan solo en su cariño. María Marga López es una joven de clase alta que ha dejado atrás todas las comodidades de su familia, que rechaza su compromiso con un joven que no pertenece a su clase social. Por su parte, Alberto Manolo Fábregas es un artista frustrado que ha dejado su vocación para convertirse en un explotado y mal pagado empleado de una agencia de publicidad. Si bien al inicio del filme se presenta ante el espectador como un espacio de duros contrastes en el que se construyen historias como la de María y Alberto, la zona de Nonualco se convierte de manera literal y simbólica en este tercer personaje emocional que atestigua su crisis, su caída y quizás su salvación, rodeados de un agresivo ambiente visual y sobre todo sonoro, el estruendo del patio ferrocarrilero, el rugir de las ruedas y los silbatos de las locomotoras, una llave de agua que gotea y el ruido del taller de un vecino, el hartazgo, la pobreza del barrio, la frustrante vida conyugal, la ingenuidad e incluso el alcohol llevan a María a cometer un forzado adulterio. Él por su parte regresa a su turno de noche y no la encuentra. Hay una escena muy emblemática en donde Manolo Fábregas, en lo alto del puente de Nonualco, durante la madrugada espera a su mujer. Ella duda entre suicidarse o volver. Ambos deambulan por las calles hasta que finalmente se reencuentran en su hogar y ella le confiesa la verdad y hasta aquí llego con mi relato para no spoilear, ¿no? La trama entonces es sencilla pero muy profunda si atendemos las implicaciones psicológicas de los protagonistas. Una lectura simplista podría orientarse a que la película es una más que apela al género del melodrama, predominante en el cine mexicano, pero considero que la riqueza del filme recae en que Bustillo Oro construye con credibilidad una película cuya trama de suspenso psicológico envuelve no solamente a los convincentes protagonistas, sino a los espectadores que se involucran en la trama. Más allá de los puntos débiles del filme, como la musicalización de Raúl Lavista, a veces estridente, distractora, considero que la cinta sobresale por la muy lograda fotografía plagada de claroscuros de Ezequiel Carrasco, que muestra las calles mal iluminadas, los escenarios nocturnos, las penumbras, las maltrechas viviendas, las azoteas, las luces lejanas de la ciudad. Carrasco, lejos de caer en los afanes preciosistas de artista de la lente de su época como Gabriel Figueroa, le otorgó un papel protagónico a la ciudad como personaje y como escenario. Así en este particular escenario, en este particular espacio urbano, los protagonistas habitan en una ciudad de México aderezada de la publicidad de la época que recrea la creciente americanización de la vida cotidiana, pero la película nos muestra que los protagonistas en realidad habitan también un mundo de fantasía que se rompe con las carencias de la vida cotidiana, ¿no? Vamos a ver si funciona el video. Capital de México crece, crece sin cesar y con vertiginosa rapidez. Conforme crece, van acentuándose más y más los violentos contrastes de su fisonomía y de su vida.
Por un lado, la colonial y populosa Merced. El Carmen, de aire provinciano y vocación estudiantil. La señorial plaza de Santo Domingo. La siempre bullanguera Lagunilla. El bizarro y pintoresco Tepito. Y Peralvillo. Y Regina. Y Santa María. Los barrios antiguos donde se refugian la leyenda y la pobreza. Por otro extremo, la monumental Reforma y la próspera Avenida de los Insurgentes. Las lomas de Chapultepec, Polanco, el Pedregal, la imponente ciudad universitaria, el México moderno grandioso, pero sin carácter, pulcro, bien trazado y opulento, pero que se olvida de la propia tradición, porque los hombres, así que van ganando en poder material, parecen ir perdiendo la fe en las potencias del espíritu. Sin embargo, por todas sus calles antiguas o modernas, pobres o ricas, jamás deja de correr la cálida brisa del amor humano. Parejas, parejas, parejas por doquiera, parejas a las que une un cariño honesto, una pasión culpable o el mezquino interés. Mujeres y hombres cuyos rostros rara vez revelan la verdad de su angustia interior. Unos van en coche, bien vestidos y bien alimentados, aunque tal vez los acosen la mutua desconfianza y los remordimientos que la riqueza excesiva suele engendrar. Otros, mal abrigados y sufriendo todas las privaciones, tienen que esperar por largo tiempo su turno en el incómodo camión. O que apretujan en los tranvías entre sudores, codazos y pisotones. O van a pie sencillamente del brazo y por la calle. Literal ahí del brazo y por la calle. Bueno, esto ilustra un poco lo que comentaba de esta fotografía de Ezequiel Carrasco, más la narración, pues muy detallada de lo que representaba la Ciudad de México ya en términos de contrastes de una ciudad que se está modernizando, pero también que tiene estos cinturones de miseria. ¿Cuántos minutos me quedan? 5. Ah, perfecto. Ir tratando de cerrar. Bueno, como sabemos, la conceptualización del espacio y del tiempo como una visión del mundo, como una realidad tangible, permiten enmarcar los avances y retrocesos del ser humano a través de la historia. Y es que muchas veces no basta reducir estas nociones de términos materiales, sino que hay que problematizar a dichos conceptos tan abstractos. Lo anterior es elocuente en el caso del filme Del brazo y por la calle, puesto que si bien la trama se desarrolla en un tiempo y espacio específico, la problematización de dichas categorías alienta a examinar elementos simbólicos e intangibles que están presentes. Por ejemplo, la película se realiza en 1955, un año en que el declive del cine industrial mexicano es palpable, pero a su vez la trama ubica como escenario a la Ciudad de México como la urbe que representa esperanza y mejores condiciones de vida en un contexto económico de crecimiento sostenido y del milagro mexicano. Pero más allá de lo antes citado, quiero advertir que la noción del espacio no es una entidad concreta y fácil de determinar. Es un vocablo muy complejo, abstracto y en permanente movimiento. Es un proceso inacabado en constante renovación y resignificación, como hemos podido apreciar. Por ejemplo, en la película hay varios desplazamientos especiales en los que se construye la historia dramática de los personajes. No es casual que en Onoalco, como Cinturón de Miseria de diversas cintas, sea el núcleo de la historia. Hay que recordar, por ejemplo, Víctimas del Pecado, muy cerca a la estación de ferrocarril de Buenavista, que era el lugar por antonomasia para las personas que arriban a la metrópoli en búsqueda de mejores condiciones de vida. Más adelante en la trama, la pareja se adapta a la cotidianidad urbana en su vivienda y en su trabajo. En este proceso temporal, el espectador recorre con los protagonistas su adaptación a la urbe, en la materialización de su amorío, comparte la desazón y desconsuelo. En términos historiográficos y más allá de su carácter de coordenada en el análisis de la realidad, la espacialidad implica también un referente que encierra todo un ancho mundo de subjetividades en su interior, como se observan en las reflexiones en torno a la reconfiguración del ámbito urbano. Precisamente en este cúmulo de aprensiones y resignificaciones que se observan en la película, las subjetividades inherentes a estas categorías se aprecian en los nuevos desplazamientos que se dan en la película para entender el perfil psicológico de los personajes al reinventarse una vida diferente a la que realmente viven. En su interesante texto, La invención de lo cotidiano, Michel de Certeau invita a reflexionar en términos cualitativos a la ciudad como un fragmento de espacialidad en que se construyen y reconfiguran prácticas de apropiación, pero también de narración del entorno urbano como una pluralidad de sentidos, porque estas imágenes citadinas no son estáticas, son oscilantes, se mueven y en cada movimiento se definen nuevos sentidos.
Por lo antes citado, el concepto de ciudad desertó se ubica en dos vertientes: la objetiva como una imagen de la modernidad en tanto espacio organizado, administrado en términos racionales, y la ciudad como lugar de transformaciones y apropiaciones, es decir, de interacciones, de red, de experiencias compartidas o confrontadas, en síntesis de narraciones que dotan sentidos. Lo anterior es un tema muy interesante si lo vinculamos a la película, ya que la Ciudad de México en 1955 tiene varios parámetros de una imagen de una modernidad citadina que no alcanza a todos, de una Ciudad de México como un lugar en que se materializan las aspiraciones de la Revolución Mexicana hecha gobierno con el estilo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, pero también con una marcada desigualdad social. Ya, ya viene el, el, el boletito, el papelito de los últimos 2 minutos. Ya me sentí como en una rifa. Bueno, reflexiones finales. Ya con esto cierro. Aquí había otro pequeño videíto, pero yo creo que con el que puse, con ese queda, ¿no? Como reflexión final, en el análisis espacial que pueden hacerse a la Ciudad de México como entidad física, pero también imaginada, en Del Brazo y por la calle los personajes invitan al público a adentrarse a una ciudad como un espacio geográfico físico, pero también a imágenes que interpelan al sujeto que habita o transita la urbe. Quizás ahorita cuando veían toda esta descripción de la ciudad, pues a lo mejor nos sentimos interpelados de decir, pues yo he caminado por ahí, o cómo era el Auditorio Nacional hace muchos años antes de su remodelación. Eh, ya que al verlos en la pantalla, el receptor reconoce y muchas veces se reconoce a sí mismo, ya sea del argumento del filme o del de la operación de mecanismos de la memoria al activar sus recuerdos y sus vivencias cotidianas en los espacios que contemplan. En este sentido, por ejemplo, los espacios urbanos de Nonualco, Tacubaya, Buenavista, etcétera, se pueden analizar como relatos que unidos o ponderados como secuencias permiten al espectador a seguir la peculiar historia de María y Alberto, pero son espacios que a su vez, si se examinan por separado o se aíslan de la trama sentimental de la pareja, se pueden resignificar también como discursos susceptibles de análisis particulares. Es por esta construcción real o imaginada de las ciudades en tanto espacio en constante cambio, renovación y movimiento, que podemos apreciar que la realidad no es unívoca ni estática, sino fragmentaria, conflictiva, compuesta de procesos inconclusos, ambiguos, y es precisamente la representación cinematográfica de dicha realidad que las imágenes, los escenarios, las luces, las sombras, las metáforas, dan sentidos a una ciudad que se presenta como protagonista, a un espacio urbano en que el emisor y receptor se apropian en cada traslado, mirada, fragmento, etcétera, con una temporalidad que aparentemente se detiene, pero que se pone en acción nuevamente y que desde parámetros historiográficos nos invita a cavilar en torno a la experiencia humana en relación precisamente con estas imágenes citadinas que adicionan nuevas resignificaciones a una muy valorable película. Muchísimas gracias. ¿Me pasas el? Muchas gracias, Jorge Alberto. Y vamos a cerrar la mesa con la ponencia de Álvaro Vázquez Mantecón, quien no necesita presentación, es integrante preclaro de este posgrado, y quien nos va a leer su ponencia, Construcción visual del paisaje y la identidad en el cine mexicano. Está en el escritorio, Michelle. Gracias. Adelante. Presentación ABM es. Okay. Y si quieres, ya la controlo yo desde aquí. Listo. Bueno, gracias, Fernando. Gracias, buenos días. Sin más, doy lectura a la ponencia. Yo creo que de texto voy a ir muy bien, pero de películas no tanto, porque traigo muchas. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va de tiempo. Me vas diciendo, Fernando. La idea principal es la siguiente. Yo quiero ver en esta ponencia cómo en el siglo XIX se formó una especie de matriz nacionalista que determinaría por muchos años a la cultura mexicana. Entre ellas al cine, o sea, pero no solamente a lo cinematográfico, también a lo literario, a una cuestión identitaria, a formas de memoria. Pero yo quiero ver aquí cómo algunas de estas ideas relativas al paisaje y a su relación con la identidad se fueron transformando con el paso de los años.
Yo parto la idea, que en realidad no es mía, de que el paisaje nos atraviesa como seres humanos y que juega un papel central en la definición de la identidad. Yo decidí para esta ponencia tomar un camino largo y aquí lo que voy a hacer es presentar un panorama diacrónico que va desde el momento en el que el cine clásico se instituyeron una serie de imágenes sobre el paisaje en correspondencia con las búsquedas identitarias de la segunda mitad del siglo XIX, hasta las rupturas que lo presentan como una metáfora del desarraigo o incluso como un espacio marcado por la necropolítica contemporánea. Y ahora no sé cómo... Ah, bien. Hace 30 años, ya algunos ayeres, cuando yo hacía mis pininos en la historia del cine y de estos temas, participé en una exposición que se llamó Gabriel Figueroa y la pintura mexicana en el Museo Carrillo Gil en el año de 1996, bueno, 29 años para ser precisos, que fue curada curiosamente por Elías Levin, el esposo de nuestra coordinadora actual, donde ahí lo que había en esa exposición era la hipótesis. Yo había escrito un texto para ese catálogo donde la hipótesis era que Gabriel Figueroa debiera ser considerado un muralista más. Este, y lo que se había establecido ahí era como una serie de vínculos entre cómo el cine de la época de oro, que tienen ustedes un fotograma de Flor Silvestre a la derecha, se había inspirado en algunas imágenes de la gráfica de José Clemente Orozco. Sin embargo, en aquella exposición no se había planteado la relación con el siglo XIX, se había planteado la relación con la plástica mexicana postrevolucionaria, pero no con el siglo XIX. Cosa que podía haberse hecho con la película Pueblerina. Por ejemplo, las enseñanzas de Eugenio Landesio, tienen ustedes una pintura de Eugenio Landesio, el Valle de México visto desde el Cerro del Tenayo, y sus discípulos tienen abajo un cuadro de José María Velasco, la vista de México desde pues uno de los cerros que están, desde la Sierra de Guadalupe, pues habían influido al cine mexicano, pero cosa que es más o menos evidente. Vemos cómo en los paisajes del altiplano se construía visualmente una noción de identidad. Como ha afirmado Fausto Ramírez, Velasco se había convertido en una especie de metonimia visual representativa del país. Es tu pueblo. Aquí naciste y correteaste entre la acera y te hiciste hombre respirando el olor de la vida. Aquí fuiste feliz y con... Ok, aquí es claro, ¿no? Si el siglo XIX había construido una noción del altiplano como una especie de cuna de la nacionalidad mexicana, en algunas películas fotografiadas por Figueroa, como Pueblerina de 1947, vemos cómo aquellos valles eran ejemplos de una suerte de mexicanidad arquetípica, y como escuchamos en la voz off de aquella voz de la tierra, de la querencia que le habla a Aurelio, el personaje, pues era por supuesto un paisaje vinculado con la identidad de los individuos. Ay, ok. En Pueblerina, aquella película producida por la mancuerna Figueroa Emilio Fernández, se ofrece una imagen donde el paisaje, codificado por el paisajismo del siglo XIX, se convierte también en un espacio arquetípico destinado a la prosperidad, puesto que con el trabajo arduo, la tierra empieza a rendir sus frutos con generosidad. Sin embargo, esas películas producidas por el cine de la época de oro no tardaron en ser cuestionadas. La Fórmula Secreta, la película de Rubén Gámez que resultó ganadora del primer concurso de cine experimental de 1965, buscaba claves muy diferentes en el paisaje. En una de las secuencias, Jaime Sabines leía un texto de Juan Rulfo escrito especialmente para la película, donde encontramos resonancias del llano en llamas, concretamente del cuento Lubina, donde la conjunción entre el paisaje y las personas que lo están Ustedes dirán habitando. que es pura necedad la mía, que es un desatino lamentarse de la suerte y contimás de esta tierra pasmada donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta trabajo aclimatarse al hambre.
Y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca a menos, lo único cierto es que aquí todos estamos a medio morir y no tenemos ni siquiera dónde caernos muertos. Voy a quitar el audio aquí. Entonces estaba yo hablando del parecido de este texto con la estética de Lubina, el cuento de Juan Rulfo, donde la conjunción entre el paisaje y las personas que lo habitan están muy lejos de la bonanza formulada por Figueroa y el Indio Fernández. En una toma vemos a la cámara interesada en el paisaje desértico y agrietado, mientras que un campesino se obstina en entrar al cuadro donde la cámara parece querer evitarlo. El panorama se convierte, gracias a la voz-over, en una tierra pasmada donde nos olvidó el destino, que es lo que estaba diciendo ahí Sabines en el texto de Rulfo. Un lento paneo de la cámara muestra las figuras de los campesinos sobrevivientes que miran casi desafiantes hacia la lente, interpelados por rostros de ángeles barrocos de la iglesia colonial de Tonancintla. Y es que la fórmula secreta era una especie de ensayo visual que escondía una diatriba sobre el despojo y los problemas de identidad que devenían del colonialismo y la modernidad. Como ha mencionado Rita Segato, el espacio no es un elemento neutral, sino que está cargado de historia, de memoria, de significado, y particularmente en el contexto de la colonialidad, de la colonialidad y la violencia histórica. Dice Segato, la cito a ella: el paisaje conjugado en América Latina y África es la identificación de la esclavitud, de la violencia, de la usurpación, de la categorización de los unos sobre los otros a partir de la normatividad del hombre blanco, europeo, heterosexual. Hasta ahí la cita. Así, aquel paisaje propuesto por Rubén Gámez es un espacio en el que se inscriben las huellas de la desposesión. Los campesinos, muertos vivientes, quedan como evidencia en sus grietas, como cicatrices de la tierra. Ya desde finales del siglo XIX, José María Velasco había dado cuenta en sus paisajes de la presencia armónica o acaso ligeramente disruptiva de la modernidad, simbolizada por el paso de una vía férrea en una cañada o por la columna de vapor a lontananza, la pueden ver ahí al final, hacia la derecha del horizonte. Con el tiempo, la modernidad dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad ominosa. Y hago un brinco. ¿Dónde está el...? En Japón, una película del 2002 de Carlos Reigadas, hay una significación profunda del paisaje a la que debiera dedicarse otra ponencia. Es solo esa película, pero bueno, aquí solo les pongo esta secuencia final, donde la cámara hace un plano secuencia sobre la vía del tren en una llanura del altiplano, haciendo un comentario devastador sobre lo que parece ser una modernidad frustrada. Lejos de la promesa ilusionada de los paisajistas del Porfiriato, las imágenes de los muertos y la destrucción de un accidente parecen aludir a los efectos del neoliberalismo instaurado por aquellos años en el país. Y como es muy larga la secuencia, la voy a poner en cámara rápida, pero pues la idea es la misma. Es en este paisaje del altiplano, la vía del tren, los restos del accidente, eh, para acabar finalmente sobre las vías del tren. Y yo sí voy a hacer un spoiler con el protagonista de la película muerto. Lo siento mucho, pero igual vean la película, es muy bonita. Así, coño, un muerto. Aunque quizá no debiéramos de tratar de hacer formulaciones binarias y también podríamos encontrar en el paisajismo del siglo XIX las claves de una mirada desolada. Por ejemplo, aquella escena de Carlos Reigadas al final de Japón es extrañamente parecida a Lumen in Cielo de 1892, una obra tardía de José María Velasco, al parecer inspirada en la encíclica Rerum Novarum, donde el Papa León XIII se posicionó críticamente hacia el utilitarismo y ambición generada por la industrialización capitalista. Una muestra de la multiplicidad de sentidos posibles del paisaje decimonónico y sobre su capacidad de ser remediatizado o remediado por el cine.
Sí está funcionando. Estamos viendo la película Eli de Amate Escalante, con una idea de paisaje diferente. 7 toneladas de cocaína, 3.881 productos apócrifos entre discos compactos y DVD, así como 10 tragamonedas. Muy bien. Con estos hechos, el Más gobierno recientemente, el cine ha dado cuenta de los nuevos dolores del país a través del paisaje. El cine ha dado cuenta de los nuevos dolores del país a través del paisaje. En películas como Eli del 2012 de Amat Escalante, ambientadas en la guerra contra el narcotráfico iniciada por el gobierno de Felipe Calderón, encontramos un paisaje herido, muestra de una situación sobre la que cuesta trabajo decir algo, donde, al parecer, no hay broma posible. Y es que la idea de la broma tiene que ver con la siguiente secuencia que vamos a ver. Vamos a ver aquí. Lo adelanto. Ojo con la modificación del atril. El atril, en lugar de decir vivir mejor, que era el lema aquel del gobierno de Felipe Calderón, dice mejor vivir. Este chico, con el fondo del paisaje, quería decir alguna broma y no pudo decir ninguna broma porque no toca ninguna broma. Como señaló Iván Ruiz sobre la fotografía de prensa de la guerra sobre el narcotráfico, estas imágenes cinematográficas muestran un paisaje obtuso, y aquí cito a Iván Ruiz, él estaba trabajando la prensa de guerra sobre el narcotráfico, pero aquí yo creo que lo que dijo él puede aplicarse a lo que se está viendo en la pantalla. Es un paisaje obtuso, cito a Iván, que no elude al cadáver ni lo envilece como la nota roja, más bien lo articula a nuestra historia presente por medio de un cuestionamiento referido por el propio medio fotográfico, dijo él, yo digo cinematográfico para aplicarlo acá, y fin de la cita. Es decir, más que una matriz civilizatoria, más que el espacio para la prosperidad, lo que es el paisaje del país es un inmenso cementerio, marcado por la crueldad y por el dolor. En el caso de Sin Señas Particulares, una película de Fernanda Valadez del 2020, el paisaje adquiere una dimensión triple. Es el lugar de la ausencia de los seres queridos, el espacio interminable de las búsquedas de las madres de los desaparecidos. Es una fabulación casi onírica del horror. En Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, es una película que se ubica en las montañas del sur de México para dar cuenta a través del paisaje de la situación de las comunidades que viven allí, con sus montañas marcadas por las heridas de la minería, la búsqueda desesperada de señal de celular para comunicarse con los ausentes, es decir, aquellos seres queridos que tuvieron que dejar la tierra en búsqueda de oportunidades en otro lugar, o bien, como en algunas circunstancias, por el cultivo de la amapola. Voy a dar a estas imágenes. Las escenas de las explosiones provocadas por la minería son elocuentes. La montaña cegada por la dinamita implica la destrucción del paisaje, lo que trae consigo un efecto catastrófico. De nuevo, Rita Segato. Si el paisaje es vital para la identidad, su destrucción o borrado implica una pérdida fundamental de arraigo y de sentido. La degradación del paisaje implica la pérdida de futuro. Concentrémonos en la imagen de la izquierda para eso. Bueno, como voy con poco tiempo, voy a avanzar. Y para, ¿Cuánto quieres que te dé? Te pago lo que me digas. bájate.
Te puedes quedar con el coche si quieres. Tengo a mi hijo chico. Vamos a echar a tu hijo en el mismo tambo. Eres un pinche traidor. Espérate. En Sujo, película del 2024 de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, el paisaje es testigo de la ejecución de un sicario. El sonido de la bala se pierde entre las montañas, las mismas montañas que interrogaron con curiosidad los paisajistas de la segunda mitad del siglo XIX en su búsqueda de una morfología cultural. Pienso aquí en el clásico de los estudios del paisaje, Carl Sauer, o en el proceso de construcción simbólica de una identidad, como podría sugerir algún clásico del estudio del paisaje, Denis Cosgrove. Como decía Fausto Ramírez al final de una ponencia magistral sobre José María Velázquez en un coloquio sobre el paisaje, él se preguntaba, ¿qué nos dicen estas imágenes de Velasco vistas hoy en día? Y entonces cito a Fausto Ramírez. Hoy en día, cuando la voracidad de los poderes fácticos y la feroz realidad de la economía globalizada, aunadas a la inepcia y a la corrupción de la clase política, se han precipitado sobre nosotros, el contraste brutal entre el magnífico paisaje pintado por Velasco y los espacios invadidos por la actual megalópolis, con sus abismales diferencias socioeconómicas y su violencia generalizada, le otorgan a esta obra ya no el carácter de una profecía esperanzadora, sino de una posibilidad abordada y de una tremenda admonición. Hasta aquí la cita. Sin embargo, los paisajes pintados hace 150 años por Landesio, Velasco, sus discípulos, no carecen de sentido y menos en el cine mexicano. Constituyeron un referente sobre el cual se sigue dialogando. Quizá como vimos en el caso de Reigadas, en relación con aquella extraña obra pastoral de José María Velasco, habría que seguir manteniendo el diálogo con ellas en busca de viejas preguntas y de nuevas respuestas. Gracias. Pues muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todas y todos los ponentes. Ha sido una mesa sumamente interesante donde se han discutido temas muy relevantes y que dan para muchas reflexiones. Y pues tenemos un buen tiempo, no como me gustaría personalmente, pero sí tenemos unos minutos para poder discutir en colectivo. Y abrimos el micrófono para sus comentarios. El doctor Saúl Jerónimo quiere ser el primero. Adelante. Sí. Buenos días. Realmente la mesa sí daría para seguir hablando un montón. Quería hacer un comentario al trabajo de Lucía. Eh, Cuando estamos hablando de tradición, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar el análisis de la tradición? Porque en el caso del teatro popular, en el caso mexicano no conozco nada del argentino, pero hay una serie de manifestaciones teatrales en el Porfiriato y más atrás, durante casi principios del siglo XIX, hay una serie de teatro popular, ¿no? Y la otra cosa que veo compleja, digamos, del trabajo es que mucho del teatro popular es también improvisación, ¿no? La carpa, por ejemplo, en México requiere, hay mucha improvisación en el momento mismo de actuar, y la otra, el lenguaje en doble sentido que se utiliza de manera muy permanente, ¿no? Digamos, en ese sentido. Entonces, sí es una tarea gigante, yo lo veo, o sea, simplemente los antecedentes y luego de ahí vincularlo para el siglo XX y luego con el cine. O sea, es como mucho. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor hay algún caminito que hayas definido para trabajar con eso. Y hay un artículo de Susan Bryan que yo se los dejo generalmente a mis alumnos de México 1 sobre el teatro en la época del Porfiriato. Está en Historia Mexicana y incluye
parte de lo que se llama el teatro culto y el teatro popular, la zarzuela, en fin, hay una muy buena descripción de los géneros que se usan en el Porfiriato. Entonces, igual, a lo mejor ya lo conoces, pero ese artículo está bastante bueno. Y luego me pareció bien interesante el contraste entre lo que presenta Jorge, ¿no? Sobre la ciudad como un espacio de modernidad, pero también multicultural y con todas estas grandes diferencias, con la propuesta de Álvaro, ¿no? De ver a una ciudad, a un paisaje, ¿no? Que te cuenta mucho, ¿no? Y puede ser un paisaje también urbano y un paisaje, digamos, del campo. Me estaba acordando de las dos películas de Estrada, de la del infierno y la de La Ley de Herodes, donde también el paisaje juega un papel muy importante, ¿no? El paisaje estéril y lo terrible que es seguir viendo aquí, ¿no? Un poco como los que presentaste al final, ¿no? Es como vivir en el infierno a pesar de ser un paraíso el paisaje, ¿no? No, realmente creo que las dos ponencias quedaron muy bien. Muchas gracias. Si les parece, juntamos una ronda de comentarios y respondemos después en el orden de las ponencias. Sí, lamento muchísimo no haber tenido la oportunidad de oír a Lucía, pero y un poco del final de Zaida. Bueno, la primera pregunta es para Zaida. Hace algunos años estuve en el Perú en un congreso y allí se presentó muestras del cine zombie peruano y boliviano. Y fue muy, muy interesante porque estaba penetrando también en todo el imaginario inca, ¿no? O sea, estaba ahí. Y entonces quería ver si has trabajado también esa posibilidad, porque lo que oí fue lo de España que hablaste. A Jorge Alberto, que me da muchísimo gusto saludarte. Mi pregunta es un comentario y una pregunta. Yo estuve en la curaduría de los 100 años del nacimiento del cine, un aniversario que se celebró en Puerto Rico con mucho gusto y todo esto. Y hice una entrevista a un escritor muy importante en Puerto Rico, Luis Rafael Sánchez, y él empezó a rememorar pero de una manera tan seductora, la manera como lo hizo, a María Félix bajando las escaleras esas de caracol siempre y vistiendo de Balenciaga. Y decía, porque solo Balenciaga podía vestirla a María Félix. Pero una cosa que dijo fue que estas películas, al estilo de la que presentaste, fueron parte de la educación sentimental de jóvenes puertorriqueños como él, en esa época donde el cine mexicano y parte del cine y el cine argentino, pero en menos calidad, ¿verdad? O cantidad, perdón, se impusieron sobre el cine norteamericano por la guerra. Y entonces era cine mexicano que les parecía más cercano a la educación sentimental. Aquí le diste más importancia a la calle y no al brazo, pero en la cita de Luis Rafael, pues era esa educación de los cuerpos, ¿no? Y Álvaro, una de las cosas que me pareció hermosa y me encanta José María Velasco verlo y tiene un aura hermosísima, pero también hay algo como de cosas raras allí. Es demasiado precioso el, el paisajismo. Pero empezaste diciendo que el paisaje nacionalista surge, obviamente, en el siglo XIX. Pero lo que vi fue el paisaje degradado, pero ¿qué tal la representación del nacionalismo o de la nación
O sea, también notas esa degradación, o sea, que va en sintonía ambas. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Lucrecia. Hola, pues muchas gracias. Estuvo muy interesante escucharles. Son como entre preguntas y comentarios. Primero para Zaida, me encanta que hayas abordado el espíritu de la colmena porque creo que es una de las películas más hermosas en la historia del cine. Y también creo que la película en sí es una forma de rememoración de la historia del cine. O sea, yo siempre pienso que en una clase de historia del cine puedes poner esa película y estás dando muchos años y muchas décadas de la historia del cine. Y como pensar, o sea, te quería preguntar también, no sé si has visto su última película de Víctor Erice que se llama Cerrar los ojos y estuvo hace 2 años en FICUNAM y Víctor Erice vino también al FICUNAM y se le dio la medalla de la Filmoteca de la UNAM y se presentó este último largometraje donde hay una idea del no ver como una forma de ver, ¿no? O sea, hay como la idea de entrar al cine en lo oscuro, buscar a una persona que ha desaparecido después de muchos años, una persona invidente. Entonces, la idea como de la memoria que se repite muchos años después en un eco de la película que el mismo Erice hace a su película del espíritu de la colmena. Y los personajes se llaman igual y Ana, la niña, es Ana otra vez buscando a una persona. Entonces, como los gestos y los guiños que el mismo Víctor Erice hace para referenciarse son maravillosos, como una forma también de trabajar la memoria después de la guerra civil y del franquismo. Em, Luego de Jorge, también quería decir un poco, como abonando a lo que estaba diciendo Silvia ahora, que me pareció muy curioso la idea de del brazo por la calle, ¿se llama? Sí, ¿no? Porque justo es lo mismo que pensaba, que es el momento en el que se están como afianzando los géneros en Hollywood, ¿no? Entonces tenemos ya una mezcla también como del cine noir y del melodrama que están en el título. O sea, El brazo por la calle te está diciendo que vas a ver un noir y a la vez un melodrama. Y creo que justo también es parte de la educación sentimental porque es el melodrama en la parte de lo sentimental y los gestos y la narrativa, pero el noir por la calle, ¿no? O sea, también lo que estábamos viendo, ese beso que se dan y pasa como esa luz, como un reflector súper policíaco. Y creo que pues justamente sí es parte de una educación sentimental, pero también lo que eventualmente fueron las telenovelas, ¿no? Y que, o sea, el noir, el melodrama, son los géneros padres de las telenovelas mexicanas. Em, y luego también a lo que decía Álvaro, que me parece una ponencia muy hermosa. Hace poco subí un cerro en Texcoco con unos amigos y cuando estábamos hasta arriba, alguien, un clavado, dijo como, oigan, miren allá enfrente, eso es una pintura de Velasco. Y con la poca señal que teníamos, alguien buscó la pintura y estábamos en el punto donde se veía exactamente una pintura de Velasco. Y pensaba que también se podría agregar, que llegó muchos cineastas mexicanos, pero pensaba en Nicolás Pereda, que tiene también esta película Fauna y luego el cortometraje como en eco a Fauna que se llama Flora y que justo habla también como sobre la teatralidad del cine y del melodrama y que juega mucho con pues toda la guerra del narco presente en los paisajes, pero también hace un poco el trabajo con el colectivo de las lagartijas tiradas al sol, que son este grupo de teatreros, y que ellos también toman mucha parte del paisaje en sus representaciones de teatro. Entonces creo que se hace un juego como de denuncia política muy interesante entre teatro y cine, con la mancuerna que hacen Nicolás Pereda y las lagartijas tiradas al sol. Y bueno, ya, esto. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, mientras, ¿qué les parece si hacemos una ronda de intervenciones? ¿Comienzas, Lucía? Bueno, muchas gracias por tus sugerencias, tomo nota. Sí. Es una buena pregunta. ¿Hasta dónde ir? Yo creo que desde mediados del siglo XIX, seguramente. Ahí, o sea, todavía me toca meterme más en profundidad con el teatro mexicano. En Argentina se considera el inicio del Teatro Nacional en 1884.
Digo, por supuesto que hay expresiones anteriores, pero ya propiamente en expresiones nacionales desde ese momento. Y bueno, y como decía, para mí el nudo es el cine, entonces yo como que voy desde el cine hacia atrás y ver qué es lo que va llegando. Y sí, por supuesto que la improvisación está presente en las actuaciones y aparte los actores populares tienen una actuación inestable porque no se escudan detrás de la cuarta pared, ¿no? Están en contacto con el público y en respuesta a lo que está pasando y eso es también algo importante a tener en cuenta cuando van al cine, que muchas veces quedan, ¿no? No sé, por ejemplo, hay películas argentinas donde Sandrini mira a cámara y les habla a los espectadores directamente, ¿no? Entonces queda eso. Pero bueno, el doble diálogo, también esto, algo del doble sentido que vos decías, que por supuesto está muy presente. Hay uno de los recursos que es el doble diálogo también, por ejemplo, que es cuando los actores principales están haciendo algo, en escena los actores cómicos estaban haciendo otra cosa. Así que bueno, agradezco tu sugerencia. ¿A quién le toca? Zaida. Bueno, respecto a lo que me mencionó la doctora Silvia, ¿sí? Yo no, mi incursión en la investigación del cine es muy reciente, de hecho es como gracias a mi idea loca de aplicar a este doctorado, ¿no? Pero sí he tenido ese acercamiento a la literatura fantástica mexicana, sobre todo, ¿no? Y recuerdo ahorita algunos cuentos como La noche del Acuatlicue de Mauricio Molina, Chacmul de Carlos Fuentes, ¿no? Que tienen como mucho esta idea de traer ese pasado prehispánico y problematizarlo en clave de lo fantástico, ¿no? Por ejemplo. Eh, no he analizado como mucho ese cine que tiene como esta idea ancestral o prehispánica en México. Yo llegué ahora, bueno, voy a juntar la respuesta con lo que me comentó Lucrecia. Yo llegué al cine español y a esta inicio de búsqueda sobre la tradición fantástica en el cine español, porque mi tesis doctoral tiene que ver con la representación de los autoritarismos en el cine de Guillermo del Toro, ¿no? Hay 4 películas, 2 de ellas tienen este contexto español, otra tiene este contexto de la Guerra Fría en Estados Unidos, la relación entre Estados Unidos y la URSS, y la otra que rememora como la idea de Pinocho desde el contexto del periodo de Mussolini, ¿no? Entonces, pues la investigación me ha llevado como a estas búsquedas y encontré justo la película de Erice porque a lo largo de mi investigación he estado teniendo como esta tríada de conceptos que sería la infancia, lo fantástico y lo histórico, por decirlo así, ¿no? Vinculado con el autoritarismo. Entonces encontré a Erice por eso en esa búsqueda. No he visto la última película, pero coincido totalmente como que es una gran película. A mí me conmueve mucho la actuación de la niña, ¿no? Y la representación de cómo el trauma se refleja en la mirada infantil, ¿no? Cómo la mirada infantil no está condicionada y no juzga, ¿no? Y eso lo he visto en Guillermo del Toro y lo vi mucho en Erice. Pero bueno, gracias por la recomendación, voy a seguir yo con eso, entonces espero haber respondido algo de lo que me comentaron. Gracias. Gracias, Zaida. Adelante, Jorge. Le agradezco mucho su comentario. Y yo recuerdo, ya no me acuerdo en qué año vino, en el 15, Dios mío, ya cómo se va el tiempo, ya parezco abuelito de cómo se va el tiempo, pero recuerdo mucho que eh, en alguna participación que tuve, usted me decía el impacto que tuvo Jorge Negrete en Puerto Rico, por ejemplo, ¿sí? Y que precisamente tenía que ver con mucho esta educación sentimental que este tipo de países caribeños tuvieron respecto al cine mexicano y pues bueno, yo qué le voy a decir, yo soy parte de esa educación sentimental, yo me llamo Jorge Alberto por Jorge Negrete, precisamente. Sí, o sea, yo soy ese ejemplo, ¿no? Literal. Pero también yo creo que es bien importante que esta educación sentimental del cine va aparejada pues a todos los medios de comunicación de la época, ¿no? Con la radio, con los discos, con las radionovelas, con los compositores. José Alfredo Jiménez, pues, ¿qué podemos decir de esta educación sentimental que nos dio? Tengo un pequeño video de un minutito, daría tiempo de verlo. Es que ahí viene esta otra parte de esa fase ahora sí que del brazo,
que tiene que también que ver con la cuestión de la moda, ¿no? Y de los roles de género, ¿no? Hay un diálogo que ya no pude poner en ese videito. ¿Se podrá poner Sí. una diapositiva? ¿Es un minuto? Dura un minutito. Si es un minuto, sí, se Sí, puede. no Adelante. es es literal un minutito. Y que sí me gustaría que pusieran mucha atención en el diálogo de los protagonistas, especialmente de Marga López, y que ya tiene que ver mucho con incluso la vestimenta, ¿no? Creo que es la penúltima diapositiva, Michelle, por favor. No, antepenúltima, esa. ¿Quieres que te diga mi programa diario? Demasiado que lo sé. Días de trabajo, de fiesta y hasta los domingos, para mí no hay diferencia. Por favor. Me levanto a las 6 de la mañana para prender la estufa y tenerte el desayuno listo. Cuando te vas a la calle, me pongo a arreglar toda la casa y voy a comprar los 4 mendrugos que comemos. Para buscar los puestos más baratos, todos los días de Dios tengo que atravesar esas odiosas vías de Nonualco. Al principio, como no tenía más que los zapatos de tacón alto que traje de la casa de mi madre, la marcha me era muy penosa. Muchas veces tropecé, rompiéndome las medias y llenándome de moretones las rodillas. Todos los días tengo que soportar el único espectáculo que me está permitido, la terrible miseria que me rodea. Niños desnudos, mujeres indiferentes a todo, hombres embrutecidos por el alcohol, todos hambrientos. Un espectáculo que me hace vivir abrumada de asco de tanta suciedad y de tanta injusticia. Alguna ocasión ha sido tanta mi angustia ante el hambre de esos niños que no he dudado en quitarme el pan de la boca. Y lo he dejado cerca de ellos, haciendo como que lo olvidaba porque quise evitarles una amargura más, la de recibir limosna. Y después de tan grato paseo, otra vez aquí, a meterme entre estos ruidos infernales que me están volviendo loca, y a trabajar. Eso yo creo que se ejemplifica. Un poco incluso el tema de la moda, creo que vieron al inicio que tenía esta Marga López una como mascada que era típica de aquellos años 50, que sí, como yo creo que valdría la pena pues ahora ver la otra parte, ¿no? La del brazo, ahora sí, vi mucho el tema de la calle, pero sí lo tengo muy presente en función de estos goles que están mucho en la cuestión de la educación sentimental que bien señalaban. Y bueno, creo que también esto tuvo su herencia en las telenovelas, yo creo que a veces menos logradas con las telenovelas, ¿no? Yo no recuerdo alguna que pudieran más que aquellas intervenciones que tenía Raúl Araiza y Gonzalo Martínez que venían del cine y que tenían otro tipo de lecturas, pero pues no me acuerdo alguna de Ernesto Alonso o de Valentín Peinstein que tuvieran por acá esta preocupación estética, ¿no? Pero muchísimas gracias por los comentarios. Gracias, Álvaro. Sí, gracias. Gracias, Saúl y Lucrecia, por las sugerencias. Por supuesto que para ya la versión escrita voy a incorporar también algo sobre el paisaje urbano, que también puede ser definitorio. Y sí, Nicolás Pereda tiene que entrar. Gracias, Lucrecia. Silvia, sí, tienes toda la razón. Velasco es muy complejo. Pero yo creo que la gran eficacia de las narrativas del siglo XIX pictóricas, y no solamente es Velasco, también es Landesio, es la identificación de que hay un paisaje mexicano. Esto que estás viendo es México. Es curioso, pero antes no había pasado. O sea, antes de 1850 no había una formulación cultural que dijera esto es México y que el paisaje tuviera una identificación con la nación. Entonces se crea una especie de continente, ahora con contenidos diferentes. Velasco va jugando con los contenidos de ese paisaje que es la nación. Ay, qué susto. Velasco va jugando con esos sentidos de muchas maneras. A veces dice, sí, es una patria esperanzadora, o sí, allá se ven unos nubarrones y esos nubarrones tienen que ver. O lo que ha visto, por ejemplo, Fausto Ramírez, qué implican los indígenas, los personajes indígenas que aparecen en, en este paisaje. Es decir, no está exento de críticas, hay una serie de procesos. Lo que sí es un éxito, es decir, ese paisaje es la nación. Eso es muy, muy importante. Ahora bien,
lo que ha pasado es que ese continente se ha llenado de distintos contenidos, que es lo que estoy mirando acá. Hay una degradación de la idea de nación y hay una correspondencia con el paisaje, pero no se ha roto el paradigma de que ese paisaje está identificado con esta nación. Lo que pasa es que puede ser símbolo de la promesa del progreso, puede ser signo de los nubarrones que están afrontando la política, signo de la incertidumbre que implica la llegada de la modernidad al país, o bueno, o la narcopolítica y el paisaje como un gran cementerio. Pero no se ha roto la idea de que paisaje es nación. Muchas gracias, Álvaro. Yo creo que nos da tiempo de algún último comentario, si alguien quiere aportar o preguntar a nuestros ponentes. ¿Nadie? ¿Sí? Adelante, Keila adelante, por Barrera. favor. En alguna ocasión en el posgrado nos tocó, gracias a la astucia de Christian Sperling, incursionar a muchos que no tenemos idea de la imagen ni del cine ni de estas cosas. Nos pidió un análisis de imágenes y yo trabajé algo que tenía que ver con la revista Proceso. Y entonces, si ustedes se fijan, la mayor parte de los fotógrafos de Proceso lo que hacen cuando tratan cuestiones de narcotráfico, que es mi tema, lo que hacen es reseñar, digamos, el paisaje sigue siendo un fondo importantísimo y los muertos un lugar en el paisaje, ¿no? Es decir, si ahorita que estaban haciendo el comentario la doctora Silvia y tú, parece que no se rompe, ¿no? Nuestra imagen de nación intenta parecer intacta a pesar de que medio país esté enterrado en fosas clandestinas y la otra mitad se dedique a traficar drogas. Perdón, el cuarto que nosotros representamos, no, el cuarto de población. Entonces, más bien el comentario. Sí, gracias, gracias, Keila. Pues un tema para Genoveva también. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué quieres comentar algo? No, pues sí, o sea, que es un tema como para Genoveva. Antier Genoveva estaba hablando sobre esta ruptura de cómo el fotoperiodismo dejó de hacer foto de ilustración para hacer una fotografía, pues como más editorial. Y sí, el historiador fallecido del arte que cité, Iván Ruiz, había trabajado de manera muy interesante toda esta presencia de la bueno, de los cadáveres y de la narcoviolencia registrada por los fotoperiodistas en el fotoperiodismo contemporáneo. Y llorar nuestras penas. Se nos fue el paisaje. Que no vemos quieren. Un poco en el comentario del fotoperiodismo de Proceso, hasta donde ahorita voy mi barrido de hemeroteca, es muy claro cómo, digamos, en los primeros, a lo mejor, 8 años de Proceso, o sea, los créditos de fotografía son 2 personas. Pero ya después, cuando, digamos, a esta referencia que hace Álvaro, cuando ya se convierte en un lenguaje, en una propuesta y eso, los créditos del departamento de fotografía crecen tremendo, ¿no? Y además incluyen ya agencias como Imagen Latina y eso. Entonces, es mucho más, incluso solo en los directorios ya se nota el peso del lenguaje del fotoperiodismo. Y bueno, ya después haré una ponencia exactamente de Proceso. Y ahora sí. ¿Querés decir algo? Ahora sí, el tiempo se nos ha terminado. Y pues con esto cerramos esta mesa número 14, Espacios Identitarios desde el Cine. Muchas gracias a todas y a todos los ponentes, de veras una mesa extraordinaria.
Y pues seguimos con un conversatorio en unos minutitos más. Ese es allá, ¿verdad? Ese es acá, al lado. ¿Sale? Gracias. No. Gracias. Jalaron bien las películas.